da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas. Y el día de hoy tengo el gusto de presentarles pues a Giselle y a Isaac, que vienen a compartirnos una valiosa experiencia desde el Impulso Trans, desde esta abordaje que vamos a tener de la consultoría al acompañamiento terapéutico en personas trans. ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias, Clau. Aquí, pues gracias por habernos invitado y bueno, pues un placer poder compartir este espacio con mi maravilloso amigo Isaac, que me ha abierto las puertas para colaborar con él en un proyecto tan bonito que lleva mucho tiempo y que, bueno, ha sido una labor social brutal, la verdad, impresionante. Claro que sí. Isaac, ¿cómo estás? Gracias por haber aceptado estar en este converso. Pues igual, ¿no? Muchas gracias a ti por generar estos espacios que creo que nos hace mucha falta seguir difundiendo y que finalmente se vaya haciendo todo este tema. Pues, ¿no? Entonces, muchas gracias por la creación de estos espacios y también, pues feliz de estar colaborando y trabajando con Giselle. La verdad estamos muy contentes desde acá, desde Impulso Trans y pues bueno, esperemos que sí siga mucho tiempo. Desde Impulso Trans en Jalisco, estamos desde Jalisco, eso nos faltó mencionar. Y bueno, cada converso comenzamos con un pequeño poema, entonces se llama Libre de Vacío. Libre de vacío amanezco contento, inquebrantable, masculino y ancestral. Libre de mesarios, cumplo llanamente con mis propios ruegos apabullantes. Sucumbo a las mieles de lo deseado, me adueño de pronombres que por años me han negado. No rindo cuentas por cantar lo que nadie eligió. Me subo al corazón verde de cantinela que me dobla el paso y a la vez atrás se queda. Libre de vacío, vacío liberado, como las flores crecen en los prados. Me crece libertad por todo el centro. Y este poema es de Dave Zulueta. Entonces, pues con eso comenzamos nuestro hermoso tema de hoy de la consultoría al acompañamiento terapéutico en personas trans. Y bueno, quiero presentarles un poquito de su currículum. Y bueno, Isaac Alberto Zacarías Nájar, él es ingeniero industrial, licenciado en Derecho, hizo un diplomado también en sexualidad y equidad de género. Es tallerista, conferencista sobre temas de diversidad sexual, género y derechos humanos. Es defensor de los derechos humanos de la población trans, expresiones e identidades de género binarias y no binarias. Actual presidente de Impulso Trans, que tiene la misión de fortalecer a personas trans con información oportuna, confiable y profesional para tener una vida digna, el ejercicio pleno de sus derechos humanos y fomentar la participación social y visibilidad en todos los ámbitos. Él ha brindado apoyo a más de 800 personas a nivel Jalisco y la República para realizar su cambio de nombre y género en Ciudad de México y tuvo una participación activa para que Jalisco tuviera en el 2020 el reconocimiento de la identidad de género autopercibida. Brinda orientación jurídica a las personas trans que viven una situación de discriminación o violencia, busca la inclusión laboral capacitando, generando redes y vinculando a las personas trans con las empresas, trabajando con el Servicio Nacional del Empleo y además trabaja con las familias de personas trans para evitar que queden en situación de calle. Les brinda información y apoyo para llevar un proceso de transición familiar más amigable. Nada más y nada menos. Casi no haces nada, Isaac, ¿eh? No. Todo es un abordaje integral hermoso. Gracias, Isaac, por tan bonita labor. Le digo que es tan sencillo que él nunca dice todo lo que hace, pero por eso estamos aquí para difundir esta gran labor que ha sido de un gran esfuerzo. Y bueno, Giselle, que lo acompaña también. Giselle Uretra Sánchez es directora de la asociación CESI, Centro de Educación Sexual Integral, fundadora de la plataforma para infancias y adolescencias Mujeres con Sexual.mx, junto con su aplicación Juego Interactivo para Educación Sexual y Autocuidado para el Abuso Sexual en las Infancias. Coordinadora de Zona 3 de la Federación Mexicana de Salud Sexual FEMES,
representante civil de CIPINA, Jalisco, psicoterapeuta y sexóloga en infancias y adolescencias, maestra en educación sexual humana por SEAS, maestra en psicoterapia en adolescencias, especialista en psicoterapia gestal con 2 subespecialidades, una en infancias y otra en parejas, y afortunada de trabajar como coordinadora de Impulso Trans en el área de psicología. Pues bueno, con esto comenzamos este bello tema y bueno, yo quisiera comenzar contigo, Isaac, preguntándote, para empezar, creo que es muy valioso esto que hablas de fortalecer a las personas con información oportuna, confiable, profesional, para tener esta vida digna y el ejercicio obviamente de sus derechos humanos, fomentar esta participación social a través de Impulso Trans, que es una de las intenciones. Que nos platiques cómo comenzaste a dar esta consultoría, qué te motivó, cómo ha sido tu proceso como evolutivo en Impulso Trans. Bueno, ya acá en Impulso Trans desde el 2013 empezamos con toda esta labor y creo que como muchos movimientos sociales, pues fue desde una necesidad propia, ¿no? En el momento que yo decidí hacer este proceso de transición, pues yo me topé acá en Jalisco, en Guadalajara, donde yo vivía, pues no había mucho, pues no había información. Las organizaciones a las cuales yo acudí, ¿no? Que son organizaciones LGB, bueno, eran más, realmente, pues no tenían el tema, no lo conocían, y en aquel tiempo, estoy hablando desde 2013, hablar de personas trans pues era todavía muy tabú, no existía mucha visibilización y no había como que muchas información o herramientas a la mano, ¿no? Entonces, fue así que empieza la organización, que empieza Impulso Trans. Dijimos, bueno, pues si no hay nada, pues hay que empezar algo. Y fue así como empieza a darse, ¿no? Este proyecto. Sí, conforme yo fui avanzando en mi proceso de transición, pues también me di cuenta de que si íbamos a dar información, teníamos que dar información confiable, pues, ¿no? Porque pues no la teníamos, entonces no sabíamos lo que implicaba un tratamiento hormonal, no sabíamos cómo resolver las situaciones familiares, que eso te podía dejar en una situación de calle, que te podía dejar sin empleo, que te podía dejar en una situación de vulnerabilidad compleja. Entonces fue así como empezamos a darle estructura a esta información y a este modelo para que las personas fueran contemplando situaciones que pudieran llegar a sus vidas, pero sobre todo el cómo las puedo resolver, pues, ¿no? Entonces así fue como fuimos estructurando el modelo de consejería o de consultoría para que finalmente las personas armaran una estrategia que les permita llevar procesos de transición más amigables, ¿no? Entonces, así fue como se fue dando esto. Claro. Y bueno, aquí Giselle, que también nos acompaña en este conversatorio, qué importante, primero, como comentaban, recibir esta consultoría, esta información que requerimos saber porque estamos en ceros muchas veces, no tenemos ni idea, ¿no? De a dónde acudir. Entonces, creo que eso es como la primera instancia y ya después partimos de este tratamiento también de manera integral, ¿no? En el abordaje ya del acompañamiento. ¿Cuál es tu función ahí, Giselle, en Impulso Trans? ¿Cómo se va desarrollando como esta mancuerna con Isaac? Bueno, pues tuvimos la fortuna de estudiar juntos y ahí pues empecé a darme cuenta de las necesidades que había en el tema de las diversidades y en el tema de las personas trans. Y lo que más me movió mucho y que lo platicábamos muchísimo, Isaac y yo, era el tema de las infancias y las adolescencias. Un hueco enorme, bueno, porque al final yo siendo educadora en estas poblaciones, pues yo encontraba que era un hueco muy grande el tema de las diversidades y que se tenía que abordar, ¿no? De una u otra manera, porque pues al final a mí me llegaban, ¿no? Consultantes y era un tema que yo decía, bueno, ¿qué hago, no?
¿cómo le hago? Pues necesito la información, etcétera. Y entonces fue cuando yo, Isaac, nos unimos por una convocatoria, empezamos a platicar y bueno, pues nos organizamos y hicimos lo que fue la comunidad de psicología, porque pues era una parte también importante que teníamos que abordar y sobre todo por las cuestiones emocionales, ¿no? Dentro de los huecos que encontrábamos, pues como bien decía Isaac, pues era el tema de que muchas veces, pues muchas personas van a calle, ¿no? Se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues muchas personas no saben cómo manejar su parte emocional, el miedo a las transiciones, el miedo al aspecto de la transición, si su aspecto familiar, social, pues muchas personitas se han vivido y desde las infancias, desde muchos traumas, ¿no? Bullying, acosos, mucha violencia, y quizá también apuntaría mucha soledad, ¿no? Mucha soledad en encontrarse a sí mismos y a sí mismas. Y entonces, pues nos unimos y fue cuando, pues, empecé, ¿no? A explorar este mundo maravilloso, maravilloso, la verdad, increíble, porque ha sido toda una aventura el poder hablar y platicar con personas que pues, se viven bajo el corazón y bajo encontrarse a sí mismas, pero no solo eso, porque sí se encuentran a sí mismas. El tema es que pues están en un sistema binario, transfóbico, heteronormado, y entonces pues más bien es como esta parte de la inclusión, ¿no? Donde, bueno, es una lucha constante y pues esto, ¿no? El no poder sentir que son ellos y ellas y al final pues tener que vivir con esto y empezar a construir su propio yo, ¿no? Independientemente de lo que esté a su alrededor. Entonces, así fue como empezamos a construir esto y ahora está bien padre porque ahora ya tenemos adolescencias, ya empezamos a construir infancias, ya tenemos un grupo de psicólogos así que nos están apoyando y la verdad, bueno, Isaac, siempre le digo que es un influencer, porque bueno, se mueve muchísimo y trabaja muchísimo, eso sí, yo le dije, bueno, ya no sé quién es el que explota a quién, pero trabaja muchísimo y se me hace muy padre trabajar con él porque incluye mucho, es un gran ser humano y siempre agradece y siempre es como muy bienvenido todas las ideas. Entonces, yo que soy de muchas ideas por la educación sexual en las infancias y adolescencias que me encanta, siempre me incluye, ¿no? Y siempre me dice, vente, vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro, porque sabe también mi necesidad profesional que tengo ante este rubro. Excelente, Giselle. Pues bueno, escuchándote un poco, me gustaría, Isaac, que nos hablaras de esta filosofía, de romper a lo mejor como con ese binomio sexo-género y hablar principalmente como de esta parte que cada proceso de cada persona pues es individual, incluye su subjetividad, su propia percepción, ¿no? Respecto también de su cuerpo. Me gustaría un poquito que nos platicaras cómo es esta filosofía de impulso trans. Pues bueno, creo que algo que atraviesa a poblaciones trans y que es lo que nos mantiene en estas situaciones de vulnerabilidad con temas de discriminación, de violencia, de rechazo, pues es el tener esta creencia de que las personas nos tenemos que vivir forzosamente como hombres o como mujeres y que el ser hombre y que el ser mujer está determinado por la corporalidad, pues, ¿no? Cuando en realidad, pues esto no es así, ¿no? Digo, yo sé que por siempre nos han enseñado que sexo y género es lo mismo, sin embargo son dos conceptos que son distintos, ¿no? Tal vez sí nacimos con una corporalidad, pero eso no significa que yo me voy a vivir o me voy a expresar como la sociedad espera que lo haga solo por la corporalidad que tengo, pues, ¿no? Creo que el empezar a romper esta parte y entender que una cosa es el cuerpo con el que nacimos y otra cosa tiene que ver ya con esta cuestión de cómo quiero yo vivirme, socializarme, cómo es que yo estoy generando mi proyecto de vida y que tiene que ver con empezar a romper estos estereotipos, entender que al final de cuentas las personas somos así, ¿no? Diversas. Incluso para las personas que no son trans, yo de repente les pregunto, pues, ¿no? O sea, en realidad,
tú estás haciendo lo que quieres, lo que es tu convicción, lo que a ti te hace feliz, o lo haces también por un mandato social, pues, ¿no? ¿Cuántas personas, pues, no se casan porque, pues, la sociedad dijo que se tenían que casar y así va el asunto, ¿no? Hay quienes quieren tener proyectos, viajar o hacer un montón de cosas, pero no, como el mandato social dice que tenemos que tener hijos, hijas, pues entonces tengo que hacerlo, ¿no? Entonces sí creo que son muchas cuestiones que de repente esta sociedad nos ha impuesto, pero las personas ya no cuestionamos, pues, ¿no? Seguimos este mandato. Y en el caso de las poblaciones trans, pues creo que eso es justo lo que hacemos, ¿no? Cuestionar el cómo nos vivimos, el cómo nos autopercibimos y que finalmente no hay ninguna forma de ser hombre ni de ser mujer. Creo que caminar a que somos personas y que cada quien tiene el de como mejor se sienta, pues, ¿no? Entonces, esa parte para nosotros siempre ha sido muy, muy importante, porque como bien lo mencionaste, no hay una forma correcta tampoco de transicionar, pues, ¿no? Yo a lo mejor si en este momento yo lo necesito, yo así lo requiero, o incluso es lo que puedo hacer y me quiero, lo puedo hacer, aunque después piensen entrar en un tratamiento hormonal o a lo mejor nunca lo voy a entrar, ¿no? Porque eso ya va a depender mucho de personas. Entonces, pues no hay un paso uno, dos, tres, cuatro que nos funcione igual a todas las personas, ¿no? Y creo que eso es importante que las personas lo puedan considerar y tener en cuenta, pues, ¿no? Qué trascendente esta visión, Isaac, de promover el respeto a la individualidad, ¿no? Y al concepto único propio de cada persona y que a final de cuentas es en este mismo proceso de acompañamiento, pues la misma persona va delimitando la pauta, ¿no? De los procesos, de la interacción, de la cuestión incluso familiar, ¿no? Cada familia es distinta, cada persona y cada forma de cómo se va a llevar este proceso de acompañamiento, pues tiene que ser personalizado por lo mismo. Giselle, platícanos un poco como cuáles son estos retos a los que se enfrentan desde este abordaje psicoterapéutico, desde este acompañamiento, precisamente por toda esta visión de respeto hacia la individualidad. Bueno, pues yo creo, híjole, pues nos ha tocado muchos retos y pues de los retos más importantes, bueno, pues es primero esta parte psicoeducativa, ¿no? Porque muchas veces la población trans no tiene la información veraz, ¿no? Se ha informado a través de medios tecnológicos, como todas las personas se educan a través de medios tecnológicos para entender como la parte de la sexualidad. Entonces, primero es un reto, ¿no? Como la parte de esclarecer, ¿no? ¿Dónde están, ¿no? ¿Quiénes son como personas? Romper con los estereotipos, porque muchas veces también se encuentran con esta parte binaria, ¿no? De estereotipo, intentando encajar en una sociedad, pues, ¿no? Binaria, ¿no? Al final, ¿no? Donde es hombre y mujer. Entonces es como esta parte de romper esta parte y ese es un reto, ¿no? Empezar a que la persona se quiera a sí misma, ¿no? Tal y como es y que vaya generando su propia identidad, ¿no? Desde su ser, ¿no? Desde su aceptación. Y bueno, pues aquí creo que de los retos más complicados, de repente la disforia de género, pues es un reto, ¿no? Porque bueno, pues obviamente los protocolos médicos pues varían y también varía la familia, ¿no? O sea, se supone que hay muchos protocolos internacionales que hablan de una transición a partir de las primeras etapas de puberales para que el tema hormonal no afecte tanto a la personita. Pero bueno, pues en México muchas veces hasta los 18, muchas familias dicen que hasta los 19 y bueno, varía, ¿no? Entonces hay personas, como dice Isaac, hay personas que pues deciden no hacerse ningún cambio, personas que les da mucho miedo hacerse el cambio, pero creo que esa es una parte muy importante, ¿no? Como la parte psicoeducativa y la parte del miedo, ¿no? O sea, a decir, pues, híjole, ¿quién soy?
y cómo me voy a relacionar y si me van a aceptar, ¿no? O sea, todos al final de cuentas, pues tenemos miedo al rechazo, le tenemos miedo a que no nos quieran y sobre todo pues la parte familiar, ¿no? Porque si bien sabemos que la familia es un eje muy importante para la población trans, para poder hacer pues quién es, ¿no? Independientemente de su transición, para ser aceptado y querido y queride, sí es muy importante. Entonces, son los retos. Y la familia, o sea, la familia sí es un reto bastante grande. Porque como sea una persona trans, desde las infancias y como las adolescencias, las juventudes lo tienen mucho más claro, pero pues quieren encajar, ¿no? Y entonces ahí nos encontramos con un tema enorme y de repente no saben cómo hacerle, ¿no? O sea, como que buscan la manera y entonces pues están tratando de copiar, ¿no? Identidades y buscan porque saben quiénes son, pero no saben cómo expresarlo y pues la familia, claro, ese es un problema. Sí, yo creo que, bueno, yo en la experiencia que yo tengo en este rubro, desde esta parte sistémica, creo que sí es un gran reto, como bien lo comentas, Giselle, y sobre todo el que muchas veces aparentemente la familia está aceptando los procesos, ¿no? Pero vemos que se mandan muchos mensajes dobles, que como que hay un doble juego de palabras, doble intencionalidad, a veces se sabotean un poco los procesos en los avances que se van teniendo. Y bueno, es toda una visión sistémica que tenemos que trabajar desde esta parte, desde los derechos humanos, desde la dignidad de la persona, desde el reconocer los talentos y las capacidades de cada ser, ¿no? Como ver esta globalidad, no sé, cómo lo veas tú, Giselle. Sí, definitivamente, Klaus, sí es un tema porque también la familia vive un duelo, ¿no? Vive ignorancia, ¿no? Porque también, pues, no entiende, ¿no? No entiende, como lo decía Isaac, no entienden que una cosa es el sexo biológico y otra cosa es el género y la orientación sexual también. Entonces, es como toda una complejidad ahí. Entonces, viven un duelo, ¿no? Entre el hecho de la aceptación, el hecho de la negación, el hecho del enojo, el hecho de pues, los sistemas de creencias mismos, ¿no? Que tienen, el no responsabilizarse o responsabilizarse, ¿no? Y bueno, al final también como las expectativas, ¿no? Se rompen como muchas expectativas en función, porque al final pues vivimos, ¿no? En un sistema binario, heteronormado y al final como muy normalizado, ¿no? Entonces es como un tema de qué es normal y qué no es normal, ¿no? Entonces está bien o está mal, ¿no? Entonces es como hablar de la sexualidad desde los diferentes colores, sabores, texturas y no hablar, ¿no? De lo que está bien y mal. Entonces desde ahí, desde quitar los sistemas de creencias, desde trabajar con la parte educativa, desde que entra esta parte educativa, ¿no? Porque no solamente es la información, sino como el tema de recapitular, de no echarse culpas, ¿no? De que nadie aquí tiene la culpa de nada, y de, bueno, la aceptación, ¿no? Creo que esa es una parte importante de poder empezar a aceptarnos desde la paz, ¿no? Desde como personas, desde el respeto, o sea, a mí algo que me ha impresionado mucho, Claudia, es este tema del respeto, ¿no? Es una palabra fundamental, poco usada como tal, porque nada más se habla de esto, ¿no? Cuando el respeto es realmente es aceptar al otro tal y como es, ¿no? Y creo que esa es una parte fundamental que se nos olvida. Y bueno, qué bueno que lo señalas así puntualmente, la cuestión del respeto, la cuestión de la vivencia del duelo, que la familia también está atravesando esta situación de duelo y que también la familia requiere sus tiempos, sus momentos, su información, ¿no? Esta parte integral del trabajo que se hace en esta parte multidisciplinaria que tenemos y que creo que un punto muy, muy valioso, por lo menos es algo que yo he observado, es cuando la familia comienza a trabajar también en estos procesos de duelo y cuando empiezan a involucrarse en los procesos, pues hay un pronóstico que cambia por completo el rumbo, ¿no? Creo que es muy, muy importante trabajar también con las familias. Y bueno, Isaac, platícanos un poquito de esta misma línea, desde esta parte multidisciplinaria. ¿Cómo es el abordaje? ¿Cómo se van dando los distintos profesionales que te acompañan, ¿no? En estos procesos en Impulso Trans? Ok.
Pues bueno, acá la organización, bueno, inicia un poco con el tema de la atención médica, pues, ¿no? Entonces sí, al principio nos enfocábamos mucho en esta atención médica dirigido en temas de tratamientos hormonales, cuestiones quirúrgicas. Sin embargo, pues poco a poco íbamos avanzando y era, bueno, ok, ya tengo un médico, pero ahora no tengo la parte de mi nombre, ¿no? O no tengo trabajo, o me están violentando en tal espacio. Y poco a poco así se fue generando ya la estructura de Impulso Trans, donde actualmente pues trabajamos 4 derechos específicamente. Lo que tiene que ver el tema de la atención médica, lo hemos enfocado en temas hormonales y temas quirúrgicos, todo lo que es el reconocimiento de la identidad de género, vinculaciones laborales y la inclusión laboral, y los espacios educativos libres de violencia, pues, ¿no? Entonces, sí, nos hemos estado dando la tarea en la parte médica, pues justo empezar a sensibilizar tanto al servicio público, porque al final, pues la atención a la salud, pues es un derecho y el Estado tendría que estarlo proporcionando, pero ahorita tenemos otra realidad, ¿no? Entonces nos vimos en la necesidad de empezar a buscar profesionales que tuvieran esta sensibilización o que mínimo tuvieran la actitud para poder darnos la atención, ¿no? Que era muy recurrente llegar a las o a los médicos y de repente no nos querían atender o nos trataban de una forma muy irrespetuosa, donde se cuestionaba la identidad, y esto en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, justo así es como nace esta parte de empezar a construir una red de profesionales para una atención integral y multidisciplinaria para las poblaciones trans, ¿no? Y el tema de la salud mental, pues es algo muy, muy importante para poblaciones trans, aunque la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, ya ha dicho, pues, ¿no? Que las personas trans no estamos enfermas de nada, pero finalmente trabajar nuestras emociones nos ayuda a ir sobrellevando el proceso, pues, ¿no? Porque nos enfrentamos a una familia, nos enfrentamos a una sociedad, a los ámbitos educativos, laborales, que no traen la información, y pues de repente es importante poder manejar nuestras emociones, tener herramientas que nos permitan ir sobrellevando todas estas situaciones negativas a las que de repente nos podemos enfrentar, pues, ¿no? Entonces, así es como surge esta parte de empezar a integrar a profesionales que pudieran tener sobre todo esta perspectiva, pues, ¿no? Esta perspectiva no patologizante, humanista, donde finalmente se quede claro que lo que necesitamos poblaciones trans son herramientas que nos ayuden, ¿no? A sobrellevar procesos. O sea, nosotros o nosotros ya sabemos quiénes somos, o sea, no necesitamos que nos digan quiénes somos, ¿no? Pero tal vez sí el de qué herramienta me puede funcionar mejor si hay un rechazo de la familia, cómo trabajo esa emoción, si me corren del trabajo, cómo le hago, para finalmente seguir pues ahora sí que buscándole, pues, ¿no? Es desgastante los procesos jurídicos, entonces también de repente uno necesita ahí tener mucha resistencia y resiliencia, pues para poder llevar todos estos procesos, pues, ¿no? Entonces, fue así un poco el cómo se va conformando. Digo, nos dimos cuenta que necesitamos la parte endocrinológica y luego que había complicaciones o que situaciones médicas, entonces habría que integrar a otras especialidades y poco a poco así hemos ido conformando esta red para la atención médica que finalmente brinda pues toda esta atención, pero sin soltar el espacio público, ¿no? Porque al final a quien le toca es al Estado y el Estado pues tendrá que garantizar nuestros derechos, ¿no? Digo, si pagamos impuestos, entonces también necesitamos que nos den el servicio, ¿no? Entonces así es como lo hemos venido manejando y abordando. Claro, por supuesto. Pues qué valiosa esta parte de contar con distintos expertos que puedan ir sumando, sobre todo desde esta visión humana, desde esta perspectiva también de género, con formación profesional en cada una de las áreas que se van manejando y que se van requiriendo. Y bueno, en este mismo continuo, Giselle, un poquito hablar. ¿Cómo son estas herramientas? Yo sé que cada proceso es individualizado, pero a lo mejor algunas herramientas
pues de asertividad, algunas herramientas que se van a requerir en la persona trans para poder afrontar todos estos medios a nivel social, ¿no? De lo que nos hablaba ahorita Isaac, el afrontar una situación, por ejemplo, laboral, que no en todos los lugares de trabajo hay como una conciencia en este sentido, ¿no? Para las personas trans. También en cuestiones escolares, ¿no? ¿Cómo es este dotar de herramientas a la persona para poder afrontar estos espacios y también luego cómo estar en esos espacios tratando también de visibilizar estas situaciones? Pues a mí me ha tocado la gran fortuna de tener diferentes etapas del desarrollo en personas trans. Y bueno, te puedo decir que de las primeras herramientas que se van dando, como bien lo decía Isaac, es la parte emocional. Los miedos, ¿no? El trabajo con el miedo, ¿no? El miedo a esta parte, ¿no? Todavía de la diversidad, ¿no? A que, bueno, pues igual y soy diferente, entonces es como trabajar mucho esa parte de no, es que todos somos diferentes, ¿no? O sea, todos los seres humanos somos diferentes y aceptar como esta parte de la diferencia, ¿no? O sea, todos somos diferentes, todos somos personas, todos tenemos derechos humanos, todos tenemos el derecho a un trabajo digno, a un trato digno, y entonces desde ahí, ¿no? Desde ahí empezar a trabajar la parte del miedo, ¿no? A que se reconozcan como personas, como se sienten, ¿no? Porque pues al final del día, pues son ellos, son sí mismos, el sí mismo, ¿no? De decir, pues es que sí soy así, pues exacto, ¿no? Visibilízate, date cuenta de quién eres y lo importante que eres y entonces empezar a desarrollar las habilidades y capacidades que como persona tiene. Entonces, también es una herramienta fundamental como la autoestima, el autoconcepto, la autoevaluación, sobre todo para enfrentar esta situación, ¿no? Otra de las cosas que también se trabaja mucho en la parte psicoeducativa, porque muchas veces hay como un tema como de enojo, a por qué no soy aceptado como soy, ¿no? ¿Por qué no soy aceptada como soy? Y es un tema donde platicamos y debatimos la cuestión de los sistemas el sistema patriarcal y el sistema de falta de educación y todo este tipo de cosas. Y como entender también que todos tenemos que aprender, todos nos tenemos que aprender a respetar, que es una parte fundamental. Y a veces también son de las cosas que trabajo mucho, ¿no? El tema de decir, a ver, cada quien tiene su proceso, pero no por eso te tienes que cerrar, ¿no? Al diálogo, a la vinculación. Entonces, es como, ok, entonces son herramientas y habilidades sociales de aprender también a respetar, ¿no? La diferencia del pensamiento del otro, ¿no? Y de la otra. Y bueno, pues me ha funcionado bastante bien. Otro es como el hecho de, pues, no copies, ¿no? Y esto me ha pasado mucho con las adolescencias. El hecho de tratar de buscar una imagen, una identidad, que ahorita está como mucho en el tema del anime, pues no disfrazarte, ¿no? De un anime, eres tú, ¿no? Y entonces es como valerte a ti mismo como eres como persona, date una personalidad a ti misma, a ti mismo y ve que eres importante, ¿no? No eres una identidad disfrazada, eres tú. Y eso es lo más valioso, ¿no? Entonces, me ha encantado como este tipo de procesos que de repente ponen su imagen en WhatsApp del anime y de repente ya aparecen con su nuevo look, ¿no? Y que dices, ay, qué padre, ¿no? Ya salimos de ahí, ¿no? Ya salimos del anime y ahora ya eres tú como persona, ¿no? Ya te puedes mostrar como quien eres. Entonces, creo que esa es otra de las herramientas. Ahorita, por ejemplo, en Impulso Trans, otra de las cosas que hemos estado haciendo que creo fundamental es que muchas veces, como te mencionaba, hay como un sentimiento de soledad, ¿no? De repente de decir, híjole, pues ¿dónde estoy? ¿No? O sea, ¿quiénes están conmigo? ¿No? Y de las cosas bien bonitas que hemos, bueno, que ha ido construyendo Isaac y yo lo he ido acompañando, te digo que soy la acompañante del señor trabajador, es como esta parte de las redes de apoyo, ¿no? Las redes de apoyo ahorita tenemos ya una red y que, bueno, yo estoy presentando ahí a chicas, chicos, chiques, y está padre porque pues la importancia de una red de apoyo, ¿no? Yo le decía, muchas veces los chavos y las chavas, las chavas no saben, ¿no? Dónde buscar y de repente se encuentran solos en la escuela, ¿no? Y bueno, hay muchas personas
Y yo de cuenta que he conectado aquí a consultantes, y entonces se me hace bien padre, ¿no? Que de repente ya son amigos, ¿no? Y aquí armamos aquí la chocha. Y se empiezan a dar cuenta de que hay, ¿no? Hay otras redes. Por ejemplo, también en Impulso se maneja mucho el tema de las familias, una vez al mes. Estamos tratando ese sí se lleva a cabo, el de las familias una vez al mes. Yo no he tenido la fortuna de ir, la verdad es que eso me falta porque trabajo mucho en Clínica La Familia, pero no la he ido a compartir. He invitado a muchos porque sé que el acompañamiento es súper bonito. Desde la experiencia, ¿no? He escuchado también a Edgar de cómo las familias hablan sobre desde la experiencia y eso también es muy enriquecedor para las familias, ¿no? Como darse cuenta de que, bueno, todos las familias viven procesos diferentes, entonces también está súper padre. Y te digo, ya estamos utilizando con lo de las adolescencias en el tema de red de apoyos, para que ahí mismo también las personitas puedan, las adolescencias puedan también entender, ¿no? Y desarrollar sus propias habilidades en función de sus propias necesidades, ¿no? Y a sus propios, pues a lo que han aprendido, ¿no? A sus propios aprendizajes. Y que yo creo que a final de cuentas esta visión de poder tener estas redes de apoyo, pues evita muchas situaciones dolorosas de soledad que pueden desembocar en situaciones también críticas. Entonces hay que tomar en cuenta la importancia de que somos seres de relación, somos seres abiertos, cambiantes, flexibles, estamos en continuo movimiento y evolución y las familias también. Y creo que el sentirse escuchadas con otras familias también uno se va identificando en algunas situaciones, ¿no? Qué valioso este abordaje que le dan a través de Impulso Trans. Y pues bueno, Isaac, me gustaría que nos comentaras en esta parte legal, porque tú eres licenciado en Derecho también, y sé que una parte importante es este proceso legal, el cambio, ¿no? De nombre también, algunas cuestiones que se van dando. ¿Con qué te has enfrentado en estos retos complejos de pronto? Híjole, bueno, ha avanzado demasiado del 2015 para acá, pero bueno, uno de los primeros retos pues fue cuando se dio en Ciudad de México el trámite, ¿no? Que fue ya en 2015, en el que, bueno, muchas personas de Jalisco fuimos, bueno, no solo de Jalisco, de muchos estados, pero luego llegabas a tu estado correspondiente y te dabas cuenta que tu trámite pues no tenía validez, pues, ¿no? En el que te quedabas en un limbo ahí jurídico y en el que al final no tenías ni una identidad jurídica completa ni la otra, pues, ¿no? Y eso pues venía a ocasionar un montón de problemáticas y sobre todo pues obstrucción de derechos laborales, patrimoniales, de seguridad social, etc., pues, ¿no? Entonces, afortunadamente ya son 19 estados los que tienen reconocimiento de la identidad de género. En el 2020, bueno, se da acá en Jalisco a través de un decreto y sin embargo, hace un par de días, pues bueno, ya se dio el trámite a nivel Código Civil, ¿no? Sin embargo, esperemos que el Código Civil se homologue a lo que dice el decreto, porque como quedó, la verdad es que no estamos nada contentos, quedó en el Código Civil, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque con el decreto se reconoce a las infancias, a las adolescencias, es sin restricción de edad, e incluso marca y establece que son identidades de género autopercibidas, ¿no? Entonces le está también dejando la puerta abierta a las identidades no binarias. Fue una reforma integral. ¿Por qué? Porque si yo tenía acta de nacimiento de descendientes o acta de matrimonio, estos también se actualizaban e incluso le permitía a personas de otros estados poder realizar un trámite sin ningún problema aquí en Jalisco, pues, ¿no? Entonces, estamos esperando que eso pues cambie al Código Civil también y que se homologue para que finalmente podamos continuar con la misma línea. Sin embargo, pues todavía siguen existiendo retos en ese sentido, aunque Jalisco generó también una guía en la cual también tuvimos ahí la oportunidad de participar para poder actualizar nuestra documentación, pues nos seguimos enfrentando a que, pues ahí está la guía, pero no la bajan, ¿no? O sea, no capacitan al servicio público,
no se las muestran, no se las enseñan. Entonces nos topamos con la realidad de que llegamos a una institución a solicitar la corrección de nuestros datos y no saben cómo hacerlo, o nos piden requisitos excesivos, o simplemente no hay un trato con el nombre y los pronombres hacia las personas, pues, ¿no? Entonces nos encontramos con eso. No todo México ya tiene este reconocimiento. Entonces, quienes viven en otros estados donde no hay reconocimiento, pues tienen que viajar a un estado donde sí lo hay, pero esto implica tiempo, dinero, esfuerzo, que finalmente las personas tienen que estar poniéndole, pues, ¿no? Entonces, todavía falta mucho que avanzar en materia legal. También nos dimos cuenta que el tener ya este reconocimiento de la identidad de género no nos está dando el acceso a todos nuestros derechos. Por ejemplo, en Jalisco y en todo México no nos está contemplando el servicio público, por lo tanto no hay protocolos, no hay rutas, no hay formación, no hay capacitación, sensibilización para profesionales de salud y todos los servicios públicos. En cuanto a nuestro acceso a derecho al trabajo, pues nos encontramos con lo mismo, ¿no? Desde Secretaría de Trabajo no han hecho ningún comunicado, no han de cierta forma incitado a las empresas a que sean incluyentes y a que proporcionen espacios seguros o que tengan información sobre todas estas temáticas, y así en cada una de las áreas. Bueno, ahora que Jalisco ya tiene el reconocimiento para menores de edad, se ha visibilizado mucho la violencia y la discriminación que viven en las primarias, en las secundarias, y pues bueno, tampoco Secretaría de Educación se ha posicionado y ha hecho como algo al respecto, pues, ¿no? Aunque la ley de educación ya lo establece, ya lo dice, pero volvemos a lo mismo, no les dan formación, capacitación, lo dejan como así quieren, y se les olvida un poco que son servidores públicos y es una obligación y un deber, ¿no? Entonces, creo que todavía hay muchos retos por ir avanzando para realmente lograr el acceso y la garantía de los derechos humanos de poblaciones trans, ¿no? Claro. Pues qué bueno que comentas todos estos rezagos que todavía hay y que es importante visibilizarlos y llevarlos a cabo, ¿no? Y bueno, Giselle, continuando en esta misma línea que comenta ahorita Isaac, creo que es muy importante ver qué ocurre, por ejemplo, con las infancias y las adolescencias, en las cuestiones, infancias y adolescencias trans, en las cuestiones ya de una cuestión de afrontamiento escolar. ¿Qué es lo que ocurre ahí emocionalmente? Si nos pudieras un poquito compartir y como que qué retos se están afrontando las infancias y adolescencias trans. Bueno, de los retos que nos hemos encontrado, pues es primero la parte que yo creo que es un reto en cuestiones de derechos humanos, el uniforme. El uniforme es un reto porque es bastante discriminatorio, empezando por una cuestión de género, porque el uniforme no tiene perspectiva de género, porque al final la falda, ¿no?, implica el poco movimiento corporal hacia las mujeres y a la poca elección, ¿no?, de una propia identidad. Entonces, una parte importante es el uniforme. Otro de los retos que nos hemos encontrado es el tema del uso de los baños, donde pues obviamente no hay una inclusión, no hay un tema inclusivo ni siquiera para cuestiones, por ejemplo, de discapacidad, ¿no? Que es una parte como importante, ¿no? También nos hemos encontrado con eso. Otra de las cosas, pues es el tema del pronombre, ¿no? Pues el tema de que muchas veces se les ha comentado la importancia del pronombre para las adolescencias, inclusive hasta para las infancias, pero en el tema de las adolescencias secundaria y preparatoria, el pronombre sí es muy importante porque forma parte de su identidad, ¿no? Entonces, es como ellos sí lo piden y al final muchas veces no se les respeta esto. Obviamente, ¿no? Todavía hay mucha discriminación, bullying, acoso, violencia de género por pues este sistema heteronormal. Entonces, de repente, pues hay mucho acoso, ¿no? Muy discriminatoria, mucha violencia, ¿no? Con palabras antisonantes, palabras que lastiman. También como el hecho de que, pues, como no eres lo normal,
¿no? Entonces eres el rarito o rarita, ¿no? Entonces muchas de estas personitas se ven pues aisladas, ¿no? Se encuentran aisladas, se encuentran con la falta de confianza, ¿no? Porque pues obviamente no tienen el apoyo social, que a veces pues es importante, ¿no? Tener el apoyo social para la generación de la autoestima. Eso. Y otra cosa son las familias. Creo que siempre se echan la bolita, ¿no? Y ahorita que lo dice Isaac con la Secretaría de Educación Pública, y tú y yo lo hemos vivido, Claudia, como educadoras sexuales, el tema de la Secretaría de Educación Pública es un tema, porque no nos dejan entrar para hablar sobre lo básico de la educación sexual. Bueno, pues para hablar de orientación sexual es otro tema y para hablar de temas de género es otro tema. Entonces, pues incluir, ¿no? Generar una inclusión hacia estas personas es bastante complejo porque las escuelas no se quieren hacer responsables de un tema de tener personas con identidad de género, que no sean heteronormadas o binarias. Y por otro lado están los padres de familia, ¿no? El miedo hacia los padres de familia, que los padres de familia siguen con esta normalidad, ¿no? ¿no? Ven que la sexualidad es diversa. Y entonces ese es otro reto, ¿no? Y la verdad es horrible, horrible ver, horrible ver cómo los mismos padres de familia les dicen a sus hijas o hijos, no te lleves con esta persona que es rara, ¿no? Es precoz, trae una sexualidad medio rarita, etcétera, ¿no? Y entonces, aunque las adolescencias vean ya normal esta situación y se haya visibilizado de una manera súper bonita y con derechos fundamentales, no. O sea, seguimos con este adultocentrismo que sigue lastimando a nuestras infancias y adolescencias para que se vivan como personas. Bueno, pues bueno, muy completa esta perspectiva que nos plantean para visibilizar precisamente los derechos humanos de las personas trans. Y pues me gustaría que ya vamos cerrando este programa, que creo que fue muy clarificador en muchas áreas. Y me gustaría, ¿con qué quieres cerrar, Isaac? ¿Con qué quieres cerrar? Y también déjanos tus datos, cómo te localizamos, si quieres comentar algo en particular de los proyectos que estás llevando a cabo, pues adelante a través de Impulso Trans. Pues bueno, acá Impulso Trans nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, e incluso TikTok. Nos pueden encontrar así tal cual como Impulso Trans. Y pues nada, creo que solo recordarle a las personas que con lo que nos tenemos que quedar es que a las personas se les trata con respeto, ¿no? Y que finalmente somos eso, y que hay diversidad y que eso es justo lo que hace muy rica a una sociedad, ¿no? Que somos iguales pero bien diversos, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, respetar. Yo sé que hay veces que no entendemos algunas cosas, pero pues siempre hay que buscar la información. Creo que hay que empezar a quitarnos los prejuicios y de repente darse la oportunidad, ¿no? De conocer a las personas trans y se van a dar cuenta que las personas trans, pues, igual que todo mundo, ¿no? O sea, tenemos problemáticas, a veces nos sentimos felices, a veces no, tenemos proyectos, nos gusta hacer muchas cosas, o sea, somos personas que también vamos a tener muchas vivencias, ¿no? Entonces creo que el que se den el chance y la oportunidad de empezarse a quitar los prejuicios y los estigmas y estereotipos que hay sobre poblaciones trans, eso va a ayudar bastante. Digo, aquí me gustaría contar una experiencia, ¿no? Este fin de semana nos invitaron a pasar un campamento, una empresa que genera estos campamentos, y la verdad es que todo el grupo que fuimos nos sentimos súper incluidos, o sea, ahí hablamos de todo, menos de nuestras identidades, menos de nuestros procesos, o sea, fue una convivencia como cualquier otra persona, y la verdad que eso estuvo muy chido, pues, ¿no? Porque no hubo tema, al contrario, o sea, lo que menos me preguntaron fue, ¿cómo fue tu proceso de transición? Eso fue lo que menos me preguntaban, oye, ¿qué onda? ¿Sabes subir la montaña o sabes correr o cosas de esas, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de ir incluyendo, pues, ¿no? De ya no centrarse tanto en el tema, sino en quiénes somos como personas y
qué nos gusta hacer en la vida, pues, ¿no? Creo que eso es importante. Gracias, Isaac. Pues definitivamente, ¿no? A final de cuentas, creo que para eso estamos aquí, para trabajar también en estas alianzas que tenemos de visibilizar y sobre todo de incluir esta parte de la inclusión, de podernos ver desde otras visiones. Yo te agradezco mucho, Isaac, porque me encanta cómo menciona Fina Sanz, cómo convertimos nuestros propios procesos en proyectos de amor. Y creo que esto es lo que tú has logrado también a través de Impulso Trans. Entonces, te agradezco mucho lo que estás haciendo por tantas personas, por tantas familias y sobre todo por tantos que nos dedicamos a la educación sexual que nos muestras esta área, ¿no? Tan importante que la tenemos que poner de frente. ¿Ok? Gracias, Isaac. Giselle, ¿con qué te despides tú? Ya nos estamos Pues poniendo yo, melancólicos, Giselle. bueno, pues yo soy una fiel activista en las infancias y adolescencias y pues sí, me despido con esta parte de seguir construyendo, ¿no? Y visibilizar los derechos sexuales de las infancias y adolescencias desde una manera integral, visibilizar el que somos seres humanos y tenemos derecho a reír, a soñar, a pensar, a desear, a tener una familia, a tener amigos, amigas, amigues, a tener una escuela digna, inclusiva, y eso, ¿no? Tener pues ejemplos como Isaac, ¿no? Que la verdad es que nos despiertan a los profesionales que nos dedicamos a esto, nos despiertan como esta lucha, ¿no? Esta lucha por seguir, por creer y saber que podemos lograr mucho más, ¿no? Podemos lograr mucho más, sobre todo el hecho de que las personas desde las infancias sean felices, ¿no? Todos tenemos derecho a la felicidad y al amor. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias por este espacio. No, pues gracias de verdad a ustedes. Fue hermoso y más saber que fuimos compañeritos de estudio, que estamos en esta misma línea, que estamos acá en Jalisco haciendo mil cosas y que también hay que visibilizar nuestro estado, ¿por qué no? Y bueno, pues muchas gracias de verdad y seamos felices, no nos olvidemos y nos seguimos como cada miércoles en cada converso, voces compartidas, propuestas para el bienestar comunitario que estamos aquí trabajando en ello. Y bueno, a partir del jueves 28 de abril comienza un proyecto nuevo a la 1 de la tarde por radio, por internet. Ya les estaré pasando el link donde vamos a ampliar el converso también a que otras personas puedan escucharlo desde otros puntos de vista, pero también compartiendo con profesionales. Y les agradezco mucho que siempre estén presentes cada miércoles en cada conversatorio que se va estrenando. Y me pueden buscar en mi canal de YouTube, Claudia Hernández Madrigal. Muchas gracias, Isaac. Un abrazote. Al contrario. Ese sí hay que dárnoslo pronto, el abrazo. Ya los estaré invitando ahí a la radio para que estén también. Y ahí nos damos el abrazo. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye. Besitos. Bye. Gracias. Seamos felices.